Aquí está. Bien, tengan muy buenas tardes. Jóvenes aún, es un privilegio reunirme con ustedes nuevamente después de tantos días de inactividad. Y vamos a desarrollar este asunto de la acumulación de pretensiones que se permite aún en las demandas simplificadas, que son con las que se inician los procesos abreviados. Estamos haciendo un comentario del artículo 98, que es el que contiene, como quien dice, el primero de los artículos de este capítulo tercero llamado acumulación de pretensiones. Entonces, según esto, un demandante puede a su arbitrio, o sea, voluntariamente, no está obligado, sino que es algo potestativo, en una misma demanda presentar varias pretensiones contra un mismo demandado. Eso sí, esas pretensiones no tienen que ser incompatibles entre sí. Un primer ejemplo de incompatibilidad, pues yo lo veo en las obligaciones que nacen como alternativas. Una obligación alternativa, y eso se aplica también para la facultativa, o sea, ambas se aplica, la alternativa y la facultativa. En ellas hay varias prestaciones, hay varios objetos dentro de la obligación, pero el deudor se libera, o sea, se entiende cumplida la obligación, no con esos varios objetos, sino con solo uno de ellos. Con solo uno de ellos. Entonces, la elección, la misma ley establece de quién será en caso de que no se decida. Si no se conviene en de quién será la elección, la ley le dice quién es el que va a elegir con qué objeto cumplir o pagar. Usted, por ejemplo, podría obligarse a dar un terreno ubicado en X lugar, un terreno específico, o, y aquí entra la obligación alternativa, una suma de dinero. Eso significa que con una de esas dos cosas que usted dé, estaría cumpliendo con su obligación. No necesita o no está obligado a las dos prestaciones, sino que solo a una de ellas, cuya elección será suya o será del acreedor según el convenio que se haga. Y si no hay convenio, según lo que la ley establezca. Entonces, si de repente usted es deudor de una obligación alternativa y le exigen que cumpla con ambas prestaciones, allí hay una incompatibilidad, porque una prestación excluye a la otra y viceversa. Es decir, se excluyen mutuamente. Otro ejemplo está relacionado con la indemnización de perjuicios, que, por qué no decirlo, también es una obligación a cargo de un deudor, pues que causa perjuicios, ya sea por su incumplimiento de la obligación o en una pretensión autónoma porque una acción u omisión de él o de ella ha causado esos perjuicios que se están reclamando. Entonces, la indemnización de perjuicios en materia contractual, es decir, cuando se derivan del incumplimiento de una obligación, puede ser moratoria o puede ser compensatoria. Y quiero que le pongan mucha atención a esto y ojalá estén tomando nota o por lo menos que después, cuando vean la grabación, que hoy sí se está produciendo, ustedes puedan tomar nota de esto, pues porque la idea es que lo estudien y que se lo aprendan, para que después lo sepan aplicar en casos ya concretos. Les decía que si usted reclama el cumplimiento de una obligación en naturaleza, entendamos en naturaleza tal y como se pactó. O sea, usted reclama la prestación tal y como se pactó. Eso es en natura o en naturaleza. Entonces, si usted quiere que el deudor cumpla en naturaleza con la obligación, lo puede exigir, lo puede demandar, lo puede reclamar. Allí, obviamente, hay mucha tela que cortar, pues habría que ver si esa obligación es intuito personal o no.
y ver si efectivamente su ejecución en naturaleza es o no posible. Porque a veces será posible, a veces no. O sea, eso hay que saberlo también, ¿verdad? Porque así lo tendría que plantear usted también en su demanda. Pero supongamos que es posible un cumplimiento en naturaleza. Pero resulta que si usted está reclamando, es porque el deudor no cumplió voluntariamente, no lo hizo a tiempo, cayó en mora. Entonces viene usted y la ley también lo faculta para reclamar una indemnización de perjuicios causados por la mora, por esa tardanza culpable o dolosa en el cumplimiento de su obligación. Es que mire, usted como acreedor esperaría que su deudor cumpla a tiempo, no solo completamente, sino también oportunamente, o sea, a tiempo. Y créanme, habrá en la mayoría de las ocasiones perjuicios ante un incumplimiento tardío, o mejor dicho, un cumplimiento tardío. Entonces usted como acreedor está facultado, es uno de sus derechos, a reclamar no solo la ejecución en naturaleza, o sea, el cumplimiento tal y como se pactó, sino también la indemnización de perjuicios causados por la mora. Ok, pero también existe la indemnización compensatoria. Quisiera preguntarles, ¿alguno de ustedes ha escuchado hablar de esta clasificación que les estoy mencionando yo ahorita, de la indemnización de perjuicios en moratoria y en compensatoria? Lo pregunto porque si alguno de ustedes quiere mencionar en qué consiste la indemnización compensatoria, me gustaría que lo hiciera. Me gustaría que lo hiciera. A ver, René, active el micrófono. Sí, Gracias. gracias. Tengo entendido que la compensatoria es aquella que da derecho a indemnización por los perjuicios causados por el incumplimiento del contrato. Y la moratoria, que es con la que la estamos comparando, da derecho a indemnización por los perjuicios causados por la demora en el cumplimiento. Muy bien, gracias. Gracias, René. ¿Alguien más le gustaría opinar? Hola, hola. Yo creo que la compensatoria es del daño emergente y la moratoria es del lucro cesante. Creo que había escuchado hablar algo así en algún lugar o leído más bien. Muy bien, gracias, Arnoldo. Gracias. René, si gusta, baja la manito para que quede la opción de volverla a levantar. Gracias. ¿Alguien más quisiera opinar? No teman equivocarse, no teman equivocarse. De hecho, a veces cuando aprendemos de nuestros errores nos queda más grabado en la mente. Parece mentira, pero es una cuestión psicológica. Que si dijimos algo y tal vez no era así, como que se nos graba más por causa del error en el que nos encontrábamos. Bien, lo otro que me gustaría decirles es que tienen que animarse también para poder participar, ¿verdad? No solo conmigo en estas sesiones, sino con los otros profesores o en las otras videoconferencias a las que sean invitados. Siempre es bueno tener una actitud participativa, no ser así como pasivo, ¿verdad? O no sé, bueno, ok, bien, vean, el incumplimiento de una obligación, o sea, el no cumplir por parte de un deudor, o incluso el cumplir tarde, o sea, cumple, pero un mes después, por ejemplo, o el cumplir en parte, porque también se puede dar ese otro caso, es decir, un cumplimiento parcial también se puede dar. En cualquiera de estos escenarios existe la posibilidad de que se causen perjuicios. Existe la posibilidad de que se causen perjuicios. Entonces, los perjuicios
tienen dos manifestaciones o dos formas de expresarse o de darse. Ahí me disculpo si no tengo las palabras tal vez muy, muy adecuadas. Y aquí entra lo que es el lucro cesante y el daño emergente. Pero eso forma parte de los perjuicios. O sea, los perjuicios pueden ser un daño emergente o un lucro cesante. ¿Qué vamos a entender por daño emergente? Es, llamémosle así, el empobrecimiento real y efectivo causado en el patrimonio del deudor. O sea, daño emergente, llámese gastos, inversión, erogaciones, disminución del patrimonio del deudor. El lucro cesante también es un perjuicio que la ley lo tutela y como que dice, faculta para también reclamarlo. O sea, no se limita al daño emergente, la indemnización de perjuicios, sino que también incluye el lucro cesante. Ahora, ¿qué sería el lucro cesante? Ya les expliqué lo que es el daño emergente. Lo vamos a definir como un empobrecimiento real y efectivo, una disminución en el patrimonio, una erogación, gastos que el deudor ha hecho. Y el lucro cesante, ese no se ve materializado en una erogación, en un gasto que se ha hecho, sino en una riqueza que no entró. Por eso se le llama cesante, como que dice, lucro que no lo recibí, que no lo tuve, que cesó, que no se materializó, que no se culminó. Y hay un ejemplo clásico, un ejemplo pero de lo más clásico para explicar estas dos formas de cuantificar los perjuicios, de evaluarlos, de explicar en qué consistieron los perjuicios. Hay un ejemplo clásico. Es el ejemplo de un empresario artístico que contrata, o sea, hace un contrato con un, qué sé yo, con un profesional de la música. Puede ser un conjunto musical, un artista, un empresario circense, un circo, o como usted quiera. O sea, yo soy un empresario que de alguna manera quiero montar un espectáculo, ¿verdad? Y voy a traer, a ver, menciónenme a un cantante que ustedes pagarían $100 por ir a verlo. Silvio Rodríguez. Ok, entonces yo hago un contrato con él para que venga en tal fecha y me dé un concierto donde yo espero llenar el estadio, qué sé yo, el Cuscatlán o el Barraza. Entonces, tengo yo un contrato y él pues se ha comprometido que va a venir a dar ese concierto. Y yo estoy bien contento porque me va a quedar mucho dinero. Ok. Daño emergente. Bueno, supongamos que no vino el carajo. No vino. Simple y sencillamente se le olvidó o le salió otro contrato en otra ciudad donde le pagaban mejor o lo que ustedes quieran, pero no vino. Me dejó con los colochos hechos. Me dejó colgado este Rodríguez carajo. Ok. Daño emergente. Daño emergente. Ok. ¿Cuáles son los gastos que yo hice previo a este evento? A ver, ideas. Contratar el local donde se iba a hacer, Muy las bien. entradas que él pudo haber vendido. Muy bien, la boletería. Exacto. Ajá, mesas, manteles, bebida, publicidad, ¿verdad? Anuncios en los medios, en periódicos, en redes sociales. Es decir, yo gasté, gasté, bien me gasté $20,000. Y bien gastados, pues, $20,000, ¿no? Eso es un daño emergente. Yo tengo factura de todo eso. Tengo facturas. ¿De acuerdo?
Y hasta le puedo poner precio al tiempo que pude haber tomado, ¿no? De una declaración jurada ahí de que gasté 40 horas de mi precioso tiempo a $10 la hora y ahí también le puedo poner un precio. Eso es un empobrecimiento real y efectivo. ¿Ya? Ok. Lucro cesante. Lucro cesante. Ok. Yo había mandado a imprimir 100,000, no, mucho va, 20,000 boletos. 20,000 boletos a, qué sé yo, a $100 cada boleto. Hagan la cuenta, 200,000, qué sé yo, y ahí, Lo que dejé de ganar. O sea, ese es el lucro cesante. Aquella riqueza que no llegó a mi patrimonio. Aquel excedente, porque recuerden, al final yo tengo $200,000 recaudados. Ok, pero tengo que descontar lo que le voy a pagar al artista y lo que ya gasté, ¿no? O sea, tengo que descontarlo. De repente me iban a quedar $60,000 de ganancia neta, ya deducidos impuestos, deducidos todos los costos administrativos, gastos de publicidad, me iban a quedar $60,000. ¿Ok? Ese es el lucro cesante. Pero todo eso sigue siendo la manera de cuantificar los perjuicios. Ahora, volviendo al tema, no siempre un incumplimiento podría producir perjuicios. Hay otro ejemplo clásico. Miren, me van a disculpar si tal vez me salgo un poquito del tema, porque estoy como retomando más bien lo que se ve en obligaciones, pero no sé si quieren que continúe. No, sí está bien, no viene mal refrescar la memoria. Vaya, ok. Entonces, hay otro ejemplo que ilustra lo que les acabo de decir, que el primer requisito para reclamar indemnización de daños y perjuicios, el primer requisito, y que es muy lógico, es muy obvio, es de sentido común, es que en verdad existan esos perjuicios. O sea, no solo porque incumplió, ya usted va a llegar a reclamar indemnización de daños y perjuicios. O sea, el solo incumplimiento no lo habilita para reclamar daños y perjuicios si esos daños y perjuicios no existen. ¿Me explico? Es decir, es un antecedente necesario, pues lógico, básico. Si no hay perjuicios, ¿qué va a reclamar? Pues. Ahora, el ejemplo que ponen los autores es el de aquel que antes de irse, bueno, hoy ya casi no pega, ¿no? Porque hoy no importa, ya no hay fronteras en realidad, pero digamos que alguien en la antigüedad, no en la era del internet como la tenemos ahora, el ejemplo, pues, literal, sale del país una persona, pero antes de irse le encarga a su corredor de bolsa, a su agente de bolsa, que le compre determinado número de acciones con la convicción de que esas acciones van a subir de precio en el mercado de valores. ¿Ya? Entonces, le encarga, le provee los fondos y le da las instrucciones precisas, casi como una orden, ¿verdad? O sea, una obligación nacida de un contrato entre un corredor de bolsa y su cliente, que le dice, mira, cómprame 10,000 acciones de X compañía porque ya me tiraron el chiflazo de que van a subir de precio. Ok, y se va del país. Al regresar, descubre que el corredor de bolsa no cumplió con la obligación. No le compró las dichosas acciones. Pero ¿saben qué? Lejos de subir de precio, las acciones bajaron de precio. ¿Ya? O sea, hay incumplimiento, hay culpa, hay demora, hasta dolo si usted quiere, como que este viejo quiere que lo haga, no le compro ni droga. Es decir, hay incumplimiento, pero no hay perjuicios. ¿Ya? Ese es el ejemplo que ponen los autores para recordarnos que para que se pueda reclamar indemnización, los perjuicios necesariamente deben existir. ¿De acuerdo? Ok, entonces, volviendo al punto. La indemnización moratoria es aquella que uno pide
para reclamar los perjuicios que pudo haber causado precisamente la mora. La mora. Pero eso no impide o no quita que se deba cumplir todavía con la obligación. Como quien dice, mira, tú estabas obligado a esta prestación y tenías que cumplirla un 30 de mayo. Ok, ya estamos a 11 de noviembre y todavía no has cumplido. Eso me ha causado estos y estos y estos y estos perjuicios. Tu demora, tu tardanza, tu incumplimiento actual. Pero ¿sabes qué? Todavía quiero que cumplas. O sea, no te estoy diciendo que no cumplas. O sea, todavía quiero que cumplas. Pero además de que cumplas, quiero que me indemnices los perjuicios que me has causado porque no has cumplido todavía. Espero estarme explicando. Ok. Entonces, ahí estamos en presencia de una prestación llamada indemnización de perjuicios que tiene que ver con el incumplimiento, pero que no exonera el cumplimiento porque usted como acreedor todavía quiere que él cumpla con la obligación, aunque sea 11 de noviembre, aunque la cumpla el otro año, pero todavía quiere que la cumpla. Espero estarme explicando. Ahora, la indemnización de perjuicios compensatoria, esa es una cantidad de dinero que equivale a si él hubiera cumplido con su obligación, con la prestación tal y como se pactó. Porque eso también se puede cuantificar en dinero. O sea, el cumplimiento en sí de la obligación se puede convertir en dinero. Algo así como, si tú hubieras cumplido, eso para mí hubiera representado $10,000. Ahora, como no cumpliste, en vez de que cumplas, entonces te reclamo $10,000. Es como el equivalente al cumplimiento. Por eso se le llama compensatoria, porque puestas en balanza, compensa el objeto de la obligación, aquello a lo cual el deudor se obligó, puesto en balanza. Y en el otro plato de la balanza ponemos la suma de dinero que equivale y que compensa. Entonces los dejamos ahí nivelados, el cumplimiento y una suma de dinero. Esa suma de dinero que equivale al cumplimiento es la indemnización compensatoria. Ok, con eso en mente, hay un pequeño ejercicio teórico. Se puede reclamar en una demanda la indemnización compensatoria y la indemnización moratoria al mismo tiempo. Y fíjense cómo esto tiene que ver con lo que estamos hablando, con lo que empezamos de la acumulación de pretensiones. A ver, repito la pregunta. Se puede en una demanda válidamente, no son excluyentes ni contrarias entre sí. Se puede reclamar, es la pregunta, indemnización moratoria e indemnización compensatoria al mismo tiempo. Otra forma de preguntar. Se puede reclamar la indemnización moratoria y el cumplimiento en naturaleza de la obligación al mismo tiempo. Y la tercera pregunta de la misma serie. ¿Se puede reclamar el cumplimiento de la obligación en naturaleza y la obligación compensatoria al mismo tiempo? A ver, ¿quién quiere ensayar respuestas? Bueno, respecto a la primera aún no tengo la respuesta, pero respecto a la segunda,
que consistía en el hecho de que si se puede reclamar el cumplimiento en naturaleza de la obligación pactada y la indemnización de perjuicio moratoria, yo entendería de que sí se puede, porque ya usted mismo lo mencionaba, de que lo que se pide es los perjuicios que ocasionó la demora del no cumplimiento de esta obligación. Sin embargo, todavía se requiere que el deudor cumpla con su parte del contrato. Entonces, sí. Respecto a la tercera pregunta, que consistía en... ¿Me puedes repetir la tercera pregunta, por favor? Con mucho gusto. Si se puede reclamar simultáneamente la indemnización de perjuicios compensatoria y el cumplimiento en naturaleza. Gracias. Yo entendería que allí dependería mucho la naturaleza del contrato. Como el contrato es fuente de obligación, por ejemplo, si el contrato se perfecciona con la tradición de la prestación o de un objeto, entendería de que solamente se solicitaría ante el tribunal la indemnización compensatoria, ¿verdad? Por los daños que causó. Pero en el orden de ideas de que el contrato fuese en tracto sucesivo, es decir, que se cumple durante un periodo de tiempo y en retiradas ocasiones, sí se podría solicitar la indemnización compensatoria y todavía sigue la vigencia del contrato. Pues se solicita la indemnización compensatoria por el hecho de no haber cumplido en el contrato en una determinada ocasión. En esto podemos tomar en cuenta un contrato mercantil de tercerización de servicios, en donde a una empresa se le solicita que le preste cierto servicio durante 2 años, las cuales en un momento específico no se los cumple, y eso le causa daños en su patrimonio y también en ciertos clientes que perdió debido al no cumplimiento. Entonces, en ese orden de ideas, eso causa un daño en el patrimonio. Sin embargo, si se toma en consideración de que el contrato aún siga vigente, o porque es de tracto sucesivo, aún se podría pedir en lo que sigue en lo que falta del tiempo, el cumplimiento en naturaleza de la obligación, nada más. Bien, muchas gracias por su opinión, muy valiosa. ¿Alguien más desea participar? Bueno, vaya, fíjense bien, vayan tomando nota de los conceptos clave que se están explicando. Efectivamente, tal como lo afirmó su compañero, reclamar una indemnización de perjuicios moratoria y el cumplimiento en naturaleza, eso es perfectamente compatible y válido. O sea, son pretensiones que se pueden acumular. Porque usted reclama el cumplimiento en naturaleza, que es aquello a lo cual su deudor se obligó. Con Sí. respecto a eso me surge una duda, si en el supuesto que fuera una obligación personalísima, me imagino que se podrían aplicar las dos, ¿verdad? Porque digamos que el ejemplo típico, ¿no?, de un cuadro, los gastos que de la compensación, como le digo, se podría pedir la compensatoria por los gastos que incurrió la persona que quería que le hicieran el cuadro, ¿no? Pero él siempre quiere que le siga haciendo el cuadro. Me imagino que ahí se también podría pedir la moratoria y también el cumplimiento de la obligación. Bien. Fíjense que con respecto a las obligaciones de hacer,
y que caen en esa categoría de ser intuito personae, o sea, obligaciones que se contraen en consideración a la persona del deudor, ya lo dijo usted, personalísimas. Entonces, ahí en realidad obtener un cumplimiento en naturaleza resulta o podría resultar imposible. En el sentido de que no se puede forzar a la persona del deudor. No se le puede conminar. Antiguamente eso sí era posible. Eso era posible. Incluso nuestro Código de Procedimientos Civiles, derogado apenas hace 10 años, en el 2010, déjenme que pase un helicóptero que anda aquí cerca. Les decía que nuestro Código de Procedimientos Civiles, todavía lo pueden consultar, mencionaba en uno de sus procedimientos lo que llamaba caso singular de juicio ejecutivo. Así le llamaba, caso singular de juicio ejecutivo. Y el procedimiento era más o menos así. La obligación tenía que ser de hacer. Y se presentaba la demanda en un proceso singular ejecutivo, así se llamaba singular, y dice el código todavía lo dice, que se le va a, como que dice, dar audiencia al deudor y se le va a ordenar el cumplimiento. Y se le va a dar un plazo prudencial para que lo haga. Ahora, si no lo hace, y aquí viene lo interesante, se le colocará en la cárcel de deudores. Literal, se los estoy diciendo literal. Cárcel de deudores hasta que se allane a cumplir. Entonces me da risa porque, híjole, ya con la nueva concepción del derecho, con, digamos, ese cambio que se opera en la responsabilidad del deudor, que deja de ser subjetiva y pasa a ser objetiva, el patrimonio es el que responde, no la persona. Entonces resulta paradójico y sumamente odioso pensar en esa posibilidad de meter al deudor que no quiere cumplir en la cárcel de deudores hasta que se allane a cumplir. Hasta que esté de acuerdo, pues hasta que diga, pues está bien, se lo voy a pintar el cuadro. Entonces, obviamente, en presencia de una obligación de estas, claro, usted lo puede solicitar como quien le concede al deudor una oportunidad de honrar su compromiso, ¿no? Señor juez, le pido, y ahí es donde puede manejar usted una pretensión alternativa. Vamos a aprovechar esa coyuntura para mencionar lo que preguntábamos al inicio de la pregunta de la pretensión o la acumulación eventual. Eventual, recuerdan, eventual. Es decir, usted podría, en presencia de una obligación de estas, demandar el cumplimiento en naturaleza. ¿Ya? Pero sabiendo que no lo puede forzar, no lo puede mandar a la cárcel de deudores a su deudor, usted le puede decir al juez que eventualmente pide la indemnización compensatoria. O sea, espero otra vez estarme explicando, pues porque depende mucho de que ustedes logren captar lo que es el cumplimiento en naturaleza versus lo que es lo que podemos llamar el cumplimiento por equivalencia. Por equivalencia. Es decir, siempre se trata de hacerlo cumplir, pero si no se puede en naturaleza, tal y como se pactó, entonces hay que valorar a cuánto equivale en dinero eso que no hizo, eso que no cumplió, ese objeto que él no realizó. Y se le pone precio, pues se pone en balanza. De ahí su nombre, compensatoria. ¿Qué suma de dinero puede compensar ese objeto que él no cumplió? Y entonces a eso se le va a condenar en ese caso. Es decir, a una suma de dinero. Pero eventualmente. Porque es posible que él diga, ok, ¿qué plazo me da, señor juez? Mire, le voy a dar un mes. Vaya, está bien. Y es posible que en ese mes él cumpla. Y la demanda judicial fue la que lo motivó a cumplir.
Es decir, es posible que lo logre, pues. Posible, no que se va a dar, pues, porque si él se cierra en sus casas, no, yo no, ya no quiero. He perdido mis facultades, señor juez. Ya no tengo la misma expertise que tenía antes. No, resulta que me golpeé la cabeza y era como me duele, y este dolor no me deja concentrar. Cualquier cosa puede argumentar para no cumplir en naturaleza. Pero eso no lo exime de poder cumplir por equivalencia. Es decir, que en su lugar se le condene a pagar una suma de dinero que equivale al cumplimiento. Obviamente son temas un poco complicados, pues, porque dependiendo de la prestación, así vamos a valorar en cuánto podemos calcular lo que equivale en dinero esa prestación. Bien, entonces, volviendo al punto y comentando la respuesta de su compañero. Una demanda no podría versar o recaer sobre el cumplimiento y, adicional a ello, la indemnización compensatoria. ¿Por qué? Porque son equivalentes. Porque son los dos platillos de la misma balanza, ¿recuerdan? Porque la indemnización compensatoria equivale al cumplimiento. Entonces, o pide lo uno o pide lo otro, pero no puede pedir las dos cosas. ¿De acuerdo? ¿Les quedó claro el concepto? A ver, Franklin, Hilma, Cindy, Antonio, Jenny, Jamie, caramba, un montón de gente que está ahí quizás solo han activado la sesión nada más y se han ido a dormir. A ver, quiero saber que están ahí. No, ya vamos a suspender la clase. A ver, Gilma. Hola, Liz. Hola. Hola. No, sí, escuchamos lo que, Hola. para el contexto cuando René explicaba. Ok. Y sí, más que todo la moratoria fue que no tengo ninguna duda porque las dos le prosiguen. En la tercera sí me quedó con duda porque no sé si se podía. Y en lo que mencionó mi compañero Arnoldo, que cuando era personalísimo, también me surgió un poco de duda en ello. Pero aquí estamos, licenciado, poniéndole atención. Bueno, gracias. Gracias, es bueno saberlo. ¿Alguien más quiere dar algún comentario de lo que hemos platicado? Fíjense que no estamos alejados del tema en realidad, porque estamos hablando de acumulación de pretensiones, las cuales se pueden dar en un proceso abreviado. Pero lo que necesitamos, por lo menos, es saber que sí se puede acumular pretensiones, dos o más, contra un mismo demandado, siempre y cuando no sean incompatibles entre sí. Por cierto, el ejemplo que planteó su compañero de un contrato de tracto sucesivo me deja bueno, me recuerda que en derecho es muy difícil encontrar una solución previa y exacta para cada situación que se pueda presentar. Eso es importante también tenerlo muy en cuenta, saberlo. O sea, el derecho no es como la física, la química, la astronomía, las matemáticas, la geometría. No es una ciencia exacta. O sea, las ciencias jurídicas son ciencias sociales, humanas, humanísticas. Y como tal, híjole, mano, no hay una... O sea, no está escrito en piedra, pues. De hecho, los mismos conceptos jurídicos son susceptibles de interpretación y de una interpretación que tampoco es estática, sino que es evolutiva. O sea, lo que hoy podría ser la definición o el significado de un término jurídico, dentro de 10, 15, 20 años podría ser totalmente diferente. Y entonces nosotros tenemos que saber eso, entenderlo, porque con eso es que vamos a lidiar en el día a día. O sea, no. Por eso es que, mire, yo cuando oigo que dicen, no, que los abogados van a ser reemplazados por las computadoras, a mí risa me da. O sea, no sé, a mí no me entra que
que un programa informático, yo sé que el programa informático puede ser llenado con toda la información habida y por haber, y que se pueden crear logaritmos y motores de búsqueda, y usted mete una pregunta y le salen 200.000 respuestas dadas por los juristas más reconocidos del planeta. Pero yo sigo pensando que frente a casos concretos, no una aplicación así automatizada de la norma, del derecho, de la justicia, de la ley, no, a mí no me cabe, a mí no me cabe. O sea, que con eso lo que les quiero decir es de que no se preocupen, todavía hay chances de trabajar en el futuro. No, no es tan chiche. Entonces, con eso en mente, y volviendo al ejemplo ese del contrato de tracto sucesivo, fíjese que usted planteaba que tal vez había un incumplimiento de periodos previos. Ejemplo, un contrato de suministro en donde usted contrató a una compañía que tiene materia prima muy buena, de muy buena calidad y muy reconocida en el medio, y a usted le interesa que esa compañía le surta, le suministre, de ahí el nombre, contrato de suministro, esos materiales. Pero resulta que por la razón que sea, tal vez no necesariamente en los primeros meses, pero a lo mejor en los meses intermedios le dejaron de suministrar. Entonces, esos meses, digamos 6 meses, le dejaron de suministrar, a tal grado que usted va y los demanda, pues, mire, ¿qué pasó? Tenía un contrato de suministro con ellos y tengo 6 meses que no me proveen. He tenido que ir con otras compañías, he tenido que ir con otros proveedores, he tenido que ir con otras empresas. Híjole, se fue la luz. ¿Me escuchan? Confírmeme que me escuchan. ¿Hola? Hola, sí, sí lo escucho. Vale, entonces, Sí, vale, Siga. ya volvió, ya volvió. Vaya, perfecto. Entonces, les estaba diciendo, comentando el ejemplo que planteó el compañero, que usted tiene un contrato de suministro y que por 6 meses le han dejado de proveer, pero usted quiere que él siga siendo su proveedor, ¿verdad? Entonces, sí veo yo que es viable que usted demande reclamando indemnización de perjuicios moratoria, los perjuicios que le pudo haber causado esos 6 meses, indemnización compensatoria por los 6 meses que no le proveyó, lo veo viable, y también el cumplimiento como que yo no quiero dar por terminado el contrato, me quedan, ejemplo, me quedan 24 meses más de contrato, y yo quiero que cumpla, o sea, que ya a partir de este mes ya me empiece otra vez a suministrar. Entonces, sí, miren, lo veo viable, lo veo viable. Y allí es donde entra en juego lo que les estoy diciendo, que uno conoce las instituciones, los principios que las norman, pero ya las aplicaciones a los casos puntuales, ya ya eso ya viene siendo como una cuestión muy coyuntural, que hay que analizar el caso concreto para determinar su aplicabilidad. Muy bien. Bueno, entonces espero que haya quedado más o menos claro lo que podemos entender por una pretensión incompatible con otra. ¿De acuerdo? Voy a volver al artículo 99. Si el demandante plantea la acumulación de forma eventual, esto que también formaba parte de su pregunta, ¿verdad? Si plantea la acumulación de forma eventual, podrá intentar la acumulación de pretensiones incompatibles entre sí. Fíjense qué interesante. ¿Por qué les decía yo de forma alternativa o eventual, que vendría a ser lo mismo? Alternativa o eventual. Ejemplo, la pretensión A es incompatible con la pretensión B. Son excluyentes, son contrarias. La pretensión A con la pretensión B. Entonces vengo yo y las junto, las acumulo las pretensiones. Como son incompatibles,
¿qué va a pasar? Ahí lo dice la parte final del inciso del artículo anterior. En este caso, el juez decretará la improponibilidad de la acumulación intentada. Como que dice, no, mire, lo siento mucho, esa acumulación que usted quiere es improponible, por la razón de que son pretensiones incompatibles, se excluyen mutuamente, son contrarias entre sí. Así que se la declaran improponible. O sea, la acumulación no le va a prosperar por esa incompatibilidad. Pero, si lo hace de forma eventual, entonces ya no se daría ese rechazo. Ya no se puede dar el rechazo. Ya no hay improponibilidad. ¿Por qué? Porque usted lo que le está diciendo al juez es, demando a Pedro para que me cumpla con la pretensión A. Pero de manera eventual lo demando para que me cumpla con la pretensión B. O sea, uno tiene que decirlo expresamente en la demanda, que esa pretensión es eventual. Ejemplo, señor juez, quiero que me lo condene a que me construya la casa a la que se obligó a construirme. Pero si no cumple o si por alguna razón esa pretensión no es satisfecha, entonces quiero que lo condene a que me dé $30,000, que es en lo que yo estimo como indemnización compensatoria, lo que habría valido el cumplimiento de la obligación. Allí esa incompatibilidad no es que desaparezca, pero la improponibilidad ya no se podría dar, porque como la está solicitando de manera eventual. Ya que es una o la otra, no las dos al mismo tiempo. Exacto, eso es lo que significa de forma eventual. O sea, no le estoy pidiendo las dos cosas, señor juez. Le estoy pidiendo solo la pretensión A. Pero si me falla, si por alguna razón no se puede cumplir, entonces y solo entonces le pido la pretensión B. Pueden ser incompatibles entre sí, no hay ningún problema en ese caso. Este inciso final sugiere que no utilicemos el título alternativo, es decir, que no lo utilicemos, o sea, se inclina por eventual. Yo no habría que leer un poquito tal vez a los autores españoles para ver a qué se refiere cuando dice que no se admite a título alternativo, porque en el fondo podrían significar la misma cosa. Sí, sí, o sea, no le hallo yo. Es lo mismo que les digo, que los conceptos jurídicos y el lenguaje mismo es susceptible de interpretaciones varias. Y a veces esas interpretaciones chocan, pues, entre sí. Yo honestamente no le veo ningún problema a decir alternativamente, porque eso es una alternativa. Mire, analícelo, mire. Si el demandante plantea la acumulación de forma eventual, podrá intentar la acumulación de pretensiones incompatibles entre sí. En este caso será requisito indispensable para la admisión de la acumulación que se determine en forma precisa la pretensión que se reputa principal, así como aquella otra u otras que se ejercitan para el solo supuesto de que la ejecutada a título principal no se estime fundada, debiéndose indicar también el orden de prelación entre ellos. Para mí, que aquí diga eventual o que diga alternativa, para mí, honestamente, es lo mismo. Es lo mismo, o sea, el significado gramatical es el mismo a título alternativo. Pero bueno, pues con esto en mente, no vayan a utilizar la palabra alternativa. O alternativamente le pido, porque entonces
le van a aplicar este inciso y va a decir, no, 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 aquí no se admite la acumulación a título alternativo, aunque en el fondo, repito, sean lo mismo. Bien, ¿alguna pregunta adicional? Bueno, entonces miren, me disculpo, ya que ustedes no tienen más preguntas, vamos a llegar hasta este punto y les pido que se mantengan atentos de la actividad de coevaluación que vamos a hacer y que continúen con la lectura de los contenidos y obviamente las dos demandas en las que tienen que trabajar, una civil y la otra mercantil, ya que en eso consiste la actividad de este primer laboratorio del cómputo 3 y que ustedes van a hacerme llegar en equipos, las dejé, ¿verdad? En equipos quedó, ¿verdad? ¿Hola? Sí, sí, en pareja. Ok, perfecto. Entonces me van a hacer llegar solo un ejemplar, ¿verdad? Del trabajo. Y que pueden disponer hasta el martes de la otra semana, si así lo desean. Bien, ¿alguna pregunta final? ¿Estamos bien entonces? Bueno, pasen entonces muy buenas tardes. Hasta luego.